Presente la ciudadana doctora Delcy Rodríguez Gómez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Transmitimos en vivo y directo desde La Carlota en el estado Miranda, donde iniciará en breves minutos la rueda de prensa internacional. A la rueda de prensa internacional por parte de la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. A continuación pasamos video explicativo y pedagógico sobre la explicación científica del doble sismo, del doble terremoto sucedido el 24 de junio en la República Bolivariana de Venezuela. Adelante. Lo ocurrido en junio de 2026 constituye un evento de escala geológica extrema. Una ruptura en cascada que inició en San Felipe con una magnitud de 7.2, transfiriendo esfuerzos de manera inmediata hacia la falla de San Sebastián, donde se registró un sismo principal de 7.5. Esta manifestación de la naturaleza inyectó en la corteza terrestre una energía geométrica que superó en 32 veces la liberada en el histórico terremoto de Caracas de 1967. Ante una situación excepcional de esta magnitud, la prioridad absoluta del Estado bolivariano ha sido la activación inmediata de los protocolos internacionales de protección y resguardo de la población. Con la preparación y el adiestramiento acumulado por años, los equipos de rescate y asistencia humanitaria se desplegaron de forma inmediata en las zonas afectadas. Más de 11.500 efectivos cívico-militares, junto a especialistas nacionales e internacionales, coordinan las labores de triaje, atención médica y soporte logístico directamente en las comunidades. En paralelo, nuestros ingenieros y especialistas formados en evaluación posísmica ya se encuentran desplegados en las calles. Su labor es fundamental: realizar la inspección técnica detallada de cada estructura, determinar las condiciones de habitabilidad y ofrecer un diagnóstico científico certero que brinde tranquilidad y seguridad a cada familia venezolana. La reconstrucción y el derecho a la ciudad no estarán guiados por la improvisación. Basados en la ciencia, el conocimiento acumulado y una profunda calidad humana, superaremos esta emergencia. Venezuela avanza con paso firme hacia una cultura de prevención permanente y soberanía técnica. Bueno, muy buenas noches. Lo primero que queríamos, en nombre del gobierno y del pueblo venezolano, es dar la bienvenida a todos los profesionales de la comunicación, periodistas, camarógrafos, fotógrafos, que vinieron de otros países a Venezuela para cubrir este evento del doblete sísmico ocurrido el 24 de junio. Igualmente saludamos a los medios nacionales que han estado permanentemente haciendo seguimiento noticioso e informativo de este evento ocurrido en Venezuela. Mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, y realmente lo que ocurrió el 24 de junio en Venezuela fue una tragedia natural de una escala que nunca imaginamos, a pesar de que sabíamos que podía presentarse un evento sísmico en nuestro país. Incluso hay imágenes a finales del año 2025 donde el pueblo venezolano estaba preparándose con medidas, acciones, qué hacer frente a un evento sísmico. Creo que podemos compartir las imágenes. En esa oportunidad estuve participando con el jefe de Protección Civil de Venezuela, almirante Otis, con el presidente de la Cruz Roja Venezolana y los voluntarios de la Cruz Roja Venezolana, a quienes agradezco toda la participación y el apoyo que han dado. Ahí está. Justamente el simulacro se realizó en el estado de La Guaira.
y en todas las escuelas del país, en todos los establecimientos públicos y privados del país, siempre se estuvo mostrando qué medidas tomar frente a un sismo, porque teníamos presencia de enjambres sísmicos permanentemente. Incluso las semanas previas, eventos de enjambres sísmicos que se vinieron presentando. Finales del año pasado igual tuvimos sismos que causaron preocupación en la población. Bueno, ocurrido este sismo, yo quiero decir que inmediatamente se activó el Estado venezolano en su conjunto. Lo primero que hicimos a pocas horas de la ocurrencia fue emitir un decreto con la creación del Estado Mayor para atender esta situación de emergencia ante un desastre natural, tal como está contemplado en las leyes de la República. Se desplegó inmediatamente el sistema de protección civil, el sistema de emergencia pública. Aquí se nombró una autoridad única, el mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana, Zulbarán, e iniciaron las operaciones de búsqueda y rescate. Nosotros no esperábamos un día, 2 días, 3 días, inmediatamente se activó. Obviamente, en los sitios donde se desplomaron edificios, las primeras personas en llegar son sobrevivientes del mismo colapso, familiares, vecinos. Incluso conversábamos en estos días con un vecino de Caraballeda que gracias a la alerta sísmica de su teléfono, él pensó que se trataba de un terremoto y logró rescatar a más de 12 personas. Ese fue el primer abocamiento, y nuestro personal de rescate civil, los voluntarios venezolanos. Lo primero que hicimos fue establecer un puente aéreo para traer rescatistas de todo el país, de todos los estados del país, traer voluntarios especializados, tal como llegaron al estado de La Guaira, que a las pocas horas también declaramos una zona de desastre. Nosotros no esperamos determinación, sino con la información inmediata que teníamos, sabíamos que estábamos frente a una gran catástrofe natural y que La Guaira, el estado de La Guaira, se había convertido en una zona de desastre. Las primeras horas, bueno, fueron de inmediata atención, despliegue de 4.000 funcionarios civiles y militares, que al día siguiente se incrementó y llegamos a 14.000 funcionarios. Hoy hay en el estado de La Guaira más de 19.000 funcionarios civiles y militares. Al día siguiente se militarizó el estado justamente para restringir el acceso y que se permitiera a los especialistas de rescate y búsqueda realizar su trabajo. La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue: bajen todos a La Guaira, para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate. Hay quienes humanamente y con razón bajaron a buscar a un familiar, bajaron a buscar un amigo, bajaron a buscar un trabajador, pero se activaron laboratorios mediáticos, lo tengo que decir responsablemente porque los tenemos ubicados y determinados de dónde salieron las principales matrices. Primera matriz: bajen todos a La Guaira. Buscaba crear el caos y obstaculizar, pero inmediatamente en horas de la mañana activamos toda la fuerza del Estado venezolano y del sector privado. Yo tengo aquí mensajes a las 6 de la mañana con el presidente de Fedecámara y le digo: Capozolo, activa todas las cámaras empresariales que por favor pongan a disposición del gobierno nacional y del sistema de protección civil toda la maquinaria amarilla que esté disponible. ¿Para qué? Para despejar las vías, para poder llegar a los sitios más remotos, para poder permitir el acceso de nuestros organismos de seguridad a los rescatistas. Y en esas primeras 24 horas yo debo agradecer porque recibí llamadas de 72 jefes de Estado y de Gobierno. Y a todos, sin excepción, cuando me preguntaron, ¿qué necesitan? Les dije, nuestro primer objetivo es salvar vidas. Necesitamos rescatistas
por favor, sin condiciones, sin miramientos políticos, geopolíticos. Había una sola razón humanitaria, que es la que nos motiva, que es salvar vidas. A todos les pedimos apoyo con rescatistas especializados. Agradezco, los primeros rescatistas en llegar al país vinieron de República Dominicana, de los Estados Unidos de Norteamérica. Agradezco al gobierno del presidente Donald Trump, al secretario Marco Rubio, permanentemente atento, ofreciendo apoyo. Agradezco a la presidenta de México. Le dije, presidenta, su país es un país sísmico y yo sé que usted cuenta con equipos especializados. Por favor, envíenos rescatistas. Gracias a los rescatistas de México, llegaron del Ejército de México a prestar apoyo a Venezuela. Al presidente de Brasil, de España. Fíjense, 147 países se han solidarizado con Venezuela. Lo agradezco en nombre de nuestro pueblo. En nombre del Estado venezolano agradezco todas las manifestaciones de apoyo y de solidaridad. Con Qatar fueron también uno de los primeros en llegar. El Salvador, hablé con el presidente Bukele, rescatista de los Estados Unidos. Estados Unidos tuvo un despliegue y tiene un gran despliegue logístico para recibir ayuda humanitaria, no solamente del gobierno de los Estados Unidos, sino también organizaciones, empresas, voluntarios del pueblo de los Estados Unidos que quiere enviar ayuda a Venezuela. Agradezco a los artistas internacionales, Bad Bunny, entre otros, que enviaron también ayuda humanitaria. Agradezco las manifestaciones de solidaridad que se dan en el espacio del Mundial de Fútbol. Ha sido conmovedor la solidaridad internacional de los pueblos del mundo, de los gobiernos del mundo. He hablado en varias oportunidades con la primera ministra de Italia, con el primer ministro de Portugal. Bueno, 147 países solidarizados, 34 de América, 43 de Asia, 19 de África, 46 de Europa, 3 de Oceanía y 31 organismos internacionales y multilaterales. Estábamos en medio de las réplicas y al primero que llamé fue al coordinador humanitario de las Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla. Yo quiero compartir video donde él declara que inmediatamente yo hablé con él, sí hablé con él, y le dije, Gianluca, necesitamos rescatistas, por favor, que vengan a salvar vidas. Y me envió una lista de países, unos más cercanos también que llegaron de Colombia, de nuestra América, de Chile, de Argentina. Otros estaban en Europa. Le dije, no importa, aprobada la lista entera, que se vengan todos. Desde un primer minuto, Venezuela solicitó la ayuda internacional y esa ayuda internacional estuvo concentrada en tener rescatistas en nuestro país que se sumaron a los más de 10.000 rescatistas venezolanos, a los voluntarios venezolanos, a los vecinos, a los familiares, que con mucha angustia, yo les pido a todos ustedes que se alejen un poco de su profesión, y sé que lo han hecho en estos días, se pongan la mano en el corazón y piensen que el que está debajo de esos escombros de un edificio que colapsaron 189 edificios en Venezuela, 3 en el municipio Chacao de Miranda, 5 en Caracas, 1 en Tucacas y el resto en La Guaira. 189 edificios se desplomaron por completo. Imagínense qué angustia. Nosotros también perdimos funcionarios. Y lo trágico, que en el estado La Guaira, casi todos los directores de la gobernación fallecieron. Funcionarios de seguridad de La Guaira fallecieron. Funcionarios de la alcaldía fallecieron. Y los que quedaron vivos estaban allí ayudando en el rescate. Funcionarios militares fallecieron. Estuve con un comandante, funcionario de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que había perdido a su esposa, a sus 2 hijos y a su mamá allí en La Guaira, y estaba ayudando en un campamento transitorio. Ahí es donde vemos el sentimiento de solidaridad del pueblo venezolano. Es un pueblo que se alzó en unión amorosa.
Y debo decir que en todos los aspectos de este proceso de búsqueda, de rescate, de atención integral a los heridos, a las víctimas, ha sido unión pública y privada. La primera instrucción que le di al ministro de Salud fue: activa a la Asociación de Clínicas Privadas y enviemos heridos a los hospitales públicos y a las clínicas privadas a costo del gobierno venezolano. Hoy tenemos pacientes heridos, atendidos, operados en clínicas privadas, pagados por el gobierno venezolano. Todo el sistema de salud en Venezuela se activó para atender a los más de 2.400 heridos que tenemos al momento. 12.400. Todo el sistema de salud, más 11 hospitales internacionales que han traído los 33 países que a este momento tienen aquí presencia de rescatistas, de personal de salud. Ayer yo visité un hospital en La Guaira. En ese momento justo habían 2 quirófanos y en esos quirófanos estaban operando personas víctimas del doble terremoto. Esa ha sido la primera etapa donde hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana, con un objetivo fundamental: salvar vidas. Ayer se cumplió 8 días del doble terremoto y como se estila decretamos el duelo nacional, pero no hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate. Nosotros seguimos en ese proceso, donde le consulto al general, tenemos puntos activos donde sepamos que hay gente viva. Uno sigue la etapa de búsqueda y rescate, porque allí hay una madre que llora, hay un padre que llora, hay un hermano, una hermana, una abuela, un abuelo, un tío que sufre por ese familiar. Y nosotros no vamos a descansar. Quiero informar también que hemos recibido el día de ayer un grupo muy especializado y profesional de Israel que fue contactado por la comunidad judía en Venezuela. Se lo agradezco al rabino Cohen, todas las articulaciones que nos permitió enlazar con el gobierno de Israel y tener aquí en este momento un grupo especializado que inicia el protocolo de cómo iniciar un proceso de recuperación de infraestructura, de determinación de la situación de la infraestructura que no colapsó completamente, pero que puede tener daños, y lo más importante, un equipo especializado para determinar si hay personas con vida en determinado lugar o si hay cadáveres que debamos rescatar antes de iniciar cualquier otro proceso de infraestructura. Lo agradezco. Ya han estado reunidos con las autoridades en Venezuela, es un equipo de muy alta preparación y profesionalismo, y yo espero que nosotros podamos seguir con esta etapa. Pero al mismo tiempo, a pocas horas en la mañana, a las 6 de la mañana, hice un contacto telefónico y dije, se crea un fondo para la reconstrucción, un fondo inicial con el equivalente a $200 millones de fondos que vamos a recuperar del Fondo Monetario Internacional. Hoy sostuvimos reuniones con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Fondo Monetario, justamente para recuperar esos recursos que permitan la reconstrucción de infraestructura que fue afectada. 855 edificios fueron afectados, hospitales del país. Hemos estado haciendo evaluación de las vías, de los puentes, justamente para ver el alcance de la afectación que causó este doble terremoto. Y los servicios, fue lo primero que pedimos recuperar. Vialidad, electricidad, ya la electricidad en el Estado se encuentra en un 90% de recuperación y similar el sistema de distribución de agua, pero al mismo tiempo nosotros distribuimos más de 5 millones de litros de agua para atender a toda la población.
Y ese mismo día, cuando hablé a las 6 de la mañana, di la instrucción al Ministerio de Finanzas de entregar un bono a las personas de las zonas afectadas para atender contingencias. Inmediatamente, igualmente, se instalaron centros de acopio. Un gran centro de acopio en la almacenadora Caracas, otro centro de acopio en La Carlota y un centro de acopio que está directamente en el Coliseo de La Guaira. Allí se estableció un sistema de inventario dirigido por el ministro de Comercio Nacional. Y de allí se activa con los 46 campamentos transitorios que ya están instalados atendiendo a 11.546 personas que perdieron su vivienda. Pero también tenemos personas que están esperando por el semáforo de su infraestructura. Aquí está el presidente de la Comisión Presidencial para la habilitación de viviendas e infraestructura, que igualmente con profesionales de las universidades venezolanas, con profesionales de empresas privadas venezolanas, de empresas públicas, con Funvisis, con la Cámara de la Construcción, ahí están las imágenes, están activados con el semáforo determinando qué viviendas están habitables y cuáles no. Ya en este instante me acaba de informar la alcaldesa de Caracas que a pesar de que se desplomaron 5 edificios, 30 ya tienen semáforo rojo. Son personas que no pueden volver a ese edificio. Y hemos estado con medidas extraordinarias permanentemente con el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, a quien agradezco toda la colaboración, porque hay edificios que están afectados. Y nosotros llevamos, no sé, Jorge, más de 800 réplicas. A esta hora 862 réplicas. Y tenemos que estar muy atentos a que esas estructuras que están impactadas, que están golpeadas, puedan sufrir un percance mayor producto de las réplicas. Al tercer cuarto día, se creó la comisión presidencial, porque hay personas que no están durmiendo en sus casas, está en plaza, está en calle, por el temor de volver a una vivienda que no sabe si tiene daño estructural o no tiene daño estructural. Y hemos pedido también el apoyo de profesionales internacionales que vengan a sumarse a esta tarea que ya empezó y que tiene un avance importante en La Guaira, en Caracas, donde se está determinando, bueno, qué viviendas son habitables y cuáles no, y tomando medidas que nos está dando semáforo rojo. Porque no solamente es que no pueda volver, es que ahí deben tomarse medidas extraordinarias para evitar que un derrumbe, bueno, cause daños mayores. Así que instalamos la comisión presidencial, fueron ya activados campamentos transitorios y estamos en contacto con distintos países, con empresas internacionales. Ya incluso la primera ministra de Italia envió una primera información donde vamos a tener el apoyo de empresas internacionales para campamentos transitorios de mejor disponibilidad, de habitabilidad, que permita tener a las familias separadas. Los campamentos están organizados por familias, tienen atención integral allí de alimentación, cama, salud, tienen atención. Parte de los hospitales internacionales que están instalados acá se están instalando cerca de campamentos para hacer triaje en salud. El sistema de salud público está enviando profesionales de la salud a los campamentos y tenemos unidades de salud permanentemente en estos campamentos transitorios, en estos 46 campamentos que permita la atención integral. Tenemos la comisión de psicólogos y psiquiatras que también está brindando apoyo, sobre todo a los niños y a las niñas que están más traumatizados. Hemos activado actividades del sistema de música, sistema de orquesta Simón Bolívar, para que vaya a enseñar a tocar instrumentos a nuestros niños, a nuestras niñas. Profesionales de las universidades también, de la psicología, están yendo a atender a los niños. Se están distribuyendo juguetes, espacios para los juegos. La Federación Venezolana de Fútbol ha instalado campos de fútbol para que los niños jueguen. Es una atención integral a una familia que en su conjunto está traumatizada. Y a mí me ha tocado cosas muy dolorosas, ir a los hospitales
a ver niños que perdieron piernas, que perdieron brazos, que perdieron a su familia, a su madre, a su padre, que están con una prima, que están con una tía. Es una situación dramática, dramática. Y allí va dirigida nuestra atención. Así que tenemos ya el sistema de semáforo, habitabilidad. Estamos haciendo un registro. Cada persona que está en los campamentos está registrada por Cactahuella. Estamos haciendo su historia médica y que permita brindar atención, pero que permita también información para la siguiente etapa, que es la reconstrucción. Y hay un equipo científico especializado para determinar los terrenos y espacios donde se construirán nuevas viviendas, que no sea en zona de riesgos, sino que sea en zona segura, para que las viviendas que se van a construir puedan ser en lugares seguros. Aquí quiero que sepan que ya nosotros abrimos para la donación en dinero internacional, abrimos una cuenta en la CAF. Y ese dinero que llegue a la CAF será para vivienda, con todos los mecanismos de auditoría. Por eso va a un banco internacional. Igualmente, el dinero desbloqueado por el Fondo Monetario Internacional será con contratos auditados por auditoras internacionales para la construcción de vivienda. Nuestro objetivo en este momento, además de salvar vidas, es la atención integral de las víctimas de este doble terremoto y en los planes a futuro de reconstrucción, donde al frente del Estado Mayor de Campamentos Transitorios, Vivienda e Infraestructura está el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez. Igualmente, el día de mañana, el equipo económico hará anuncios sobre acciones económicas inmediatas que ya se tomaron y que se van a tomar, y que tienen que ver justamente con creación de fondos para atención de las víctimas, exoneración de tasas notariales y en registros inmobiliarios para lo que tenga que ver ahorita el proceso de adquisición o de alquiler de viviendas. Estamos en contacto igualmente la ministra de Vivienda, Paola Posani, con la Cámara Inmobiliaria desde el primer día. El primer día lo primero que hizo la ministra fue reunirse con la Cámara de la Construcción y la Cámara Inmobiliaria, que nos permita tener soluciones habitacionales en muy corto tiempo, que nos permita créditos. Eso es un tema que se está llevando ya con la banca para tener líneas de crédito para adquisición y para alquileres. Tenemos también un fondo, como hicimos en la tragedia de Tejerías, en bolívares, que se va a abrir en Bandes. Para el que quiera donar en Venezuela, ese fondo igualmente será destinado para cubrir fabricación de viviendas. Hemos estado en contacto con Banco Interamericano, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, quienes ya han ofrecido cooperación no reembolsable para atender el proceso de recuperación. Y bueno, no solamente la cooperación no reembolsable, sino líneas de créditos para Venezuela. En su conjunto, a 8 días de la tragedia causada por el doblete sísmico, aquí estamos, buscando cómo atender a las víctimas, cómo acompañar en su sufrimiento, en su dolor, en el duelo que muchas familias venezolanas hoy están sufriendo, muchos amigos. Y como yo dije, funcionarios nuestros. Perdimos al presidente del Metro de Caracas allí. Muchos funcionarios. Todos tenemos un funcionario que llorar. Todos tenemos un funcionario que lamentar. Y por eso le he pedido al presidente del Estado Mayor un censo especial para los funcionarios. Cuando estuve en el Pérez Carreño, médicos que habían perdido sus casas, funcionarios militares, funcionarios policiales, funcionarios de protección civil que estaban allí trabajando y su familia la había perdido. Así que esa atención no se va a detener, porque pase lo que pase, nosotros estaremos acá. Pase lo que pase, nosotros estaremos para atender a nuestro pueblo, para cuidar de nuestro país.
agradecer el apoyo internacional y sobre todas las cosas reconocer el tremendo esfuerzo que el pueblo venezolano se ha abocado a donar alimentos, medicamentos, ropa, enseres, para ayudar a quienes más lo necesitan. Yo he encontrado familiares en los hospitales que me dicen: lo que traigo puesto fue lo que me llegó aquí, que me llegó de este proceso de colecta, de recolección, que el venezolano y los voluntarios, bueno, se activaron. Agradezco también a la diáspora venezolana, que donde se encuentran tienen un alma de solidaridad con su pueblo, que también perdieron familiares acá. Por eso es que nosotros hemos aceptado toda la ayuda internacional sin límites. Y ha sido uno de los resultados de este estudio comparativo, es que la apertura internacional ha sido la más amplia. No se ha condicionado de ningún tipo y el proceso de arranque y recuperación también. Así que bueno, quedo a disposición de las preguntas que tengan a bien formular. La sesión de preguntas y respuestas será realizada por 5 medios de comunicación seleccionados entre los medios presentes. Pedimos respetuosamente al diario El País de España y a la periodista María Martín. Muy buenas noches. Ustedes hablan de una respuesta inmediata, pero la inmensa mayoría de las personas que hemos entrevistado estos días, ellos cuentan que han estado abandonados al menos las primeras 72 horas. Esto lo hemos podido comprobar nosotros en el terreno, donde en esas primeras horas era bastante difícil encontrar funcionarios públicos implicados en los rescates y donde no había medios, ni maquinaria, pero ni siquiera papel o bolígrafo para apuntar cuál era el nombre de los cadáveres. Mi pregunta es, ¿por qué el despliegue de la fuerza pública en todas sus expresiones fue tan lento y descoordinado? Bueno, estás hablando con tus afirmaciones de que la respuesta fue lenta. Yo te puedo invitar a que hagas un estudio comparativo como nosotros lo hicimos, pero nuestras autoridades inmediatamente se desplegaron. Puedes contar las horas desde el momento en que ocurrió el doblete sísmico y el momento en que se decreta el Estado Mayor, la activación, el despliegue de nuestros funcionarios policiales y militares, que en las primeras 24 horas alcanzó 4.000 funcionarios y a las 48 horas habían 11.000 funcionarios y en este momento ya hay 10.000 funcionarios, 19.000, perdón, y en un proceso donde traer rescatistas del Estado Mérida, por ejemplo, del Estado Zulia, no llega en horas, a pesar que nosotros hicimos un puente aéreo. Y debo informar que el aeropuerto también está afectado, tanto el aeropuerto nacional e internacional. Tuvimos que organizar puentes aéreos en aeropuertos próximos, y el más próximo, Aragua y Carabobo, justamente para empezar a traer más funcionarios. Pero sí estuvo desplegado desde un primer momento. El primero en dirigirse al país fue el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, que es responsable en esta materia de la activación del sistema de protección civil. Inmediatamente se activaron. Pero tu apreciación tiene mucho que ver con las matrices que se elaboraron en laboratorio. Que hay zonas muy remotas, que sí tomó, no un día, sino 2 días, porque hubo que despejar, o sea, habían vías completamente tapiadas donde no llegábamos ni siquiera con motorizados, pero al día siguiente ya los motorizados estaban llegando, nuestros funcionarios estaban llegando, activamos sistemas de drones, pedimos apoyo a los rescatistas estadounidenses que pusieran a disposición de Venezuela acceso a imágenes satelitales y de drones para saber en esas vías remotas qué era lo que estaba sucediendo. Entonces son afirmaciones que yo creo que responden más a una matriz, pero aquí está, el que quiera auditar la realidad está a la disposición, porque todas esas órdenes están por escrito y están también mis órdenes que verbalmente di para el despliegue de la seguridad. Y cuando se activó en los laboratorios la matriz, todos a La Guaira, la primera decisión ese día fue: se militariza el Estado La Guaira.
porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate. Es miserable, desalmado, desconsiderado a un pueblo bajo angustia, bajo sufrimiento, dolor, causar ese tipo de caos. Y por eso militarizamos. Y a quienes querían voluntariamente traer ayuda, se abrió un registro en el Poliedro de Caracas para que justificaran si eran funcionarios, si eran trabajadores que tenían que estar en ese estado o si eran voluntarios con habilidades específicas, médicos, veterinarios. Resalto la labor del veterinario y el equipo de Tsunami, el perro, que ha salvado 16 personas. Más de 19.000 voluntarios se registraron en las primeras 24 horas. Ordenar para no impedir la ayuda del pueblo de Venezuela, pero no caotizada. Y por eso se militarizó. Y por eso desde las primeras horas hubo presencia policial y militar, un solo saqueo. Y en otro lado específico, pequeño, un intento. E inmediatamente no ha pasado más nada. No ha pasado más nada. Si quieren decir la verdad, bueno, esa es la verdad. Ese fue el primer día, todos a La Guaira. A las horas siguientes viene un tsunami. Oye, miserables. Los laboratorios mediáticos que responden a posiciones partidistas, políticas, son unos miserables. Y lo digo con absoluta responsabilidad. Politizar una situación humanitaria como esta, donde el gobierno y las autoridades de Venezuela no han tenido medida alguna para desplegar todos los esfuerzos públicos, privados, internacionales, nacionales. Que diga alguien que se le negó acceso, ayuda, que alguien diga, eso no existe. Así que bueno, te agradezco tu pregunta y agradezco rigurosidad y te invito a que compares. Gracias. Segunda pregunta a cargo del periodista Jorge Martínez del Grupo Milenio de México. Buenas noches, Presidenta. Quería preguntarle, hoy por la mañana estuvimos en los lugares que se habilitaron como morgues. Nos encontramos con el tema de que los familiares nos dicen que no hay espacio en los cementerios, que han acudido a los diferentes servicios, que simple y sencillamente les dicen que no hay espacio. Mi pregunta es, también para conocer cuál es la estimación real que ustedes tienen de víctimas, toda vez que Naciones Unidas habla de por lo menos enviar 10,000 bolsas para cadáveres y ustedes están dando una cifra alrededor de 2,000 personas fallecidas. Y también conocer si se va a aperturar una fosa común, cuál va a ser el proceso para conocer la data de los cuerpos, registrar por si posteriormente llegan familiares y los identifican. Y por último, preguntarle también, platicamos con vecinos del desarrollo Hugo Chávez Frías, ahí en La Guaira, y nos comentaban ellos que se les entregó durante la administración del presidente Hugo Chávez unas viviendas que aseguran no tienen ningún tipo de soporte, que fueron muy endebles y que eran dentro del programa de vivienda del entonces presidente Hugo Chávez. Denuncian y culpan directamente de la caída. Sabemos que fue un temblor distinto, con una capacidad que no estaba cuantificada anteriormente, pero ellos aseguran que no tienen ningún tipo de soporte estas viviendas y aseguran que temen que les vuelvan a dar viviendas y que estén en las mismas condiciones de mala construcción. Gracias. Correcto, gracias. Fíjate, sobre el manejo de la morgue, en efecto, conforme a las leyes de Venezuela, se activó una morgue en un sitio especializado en La Guaira para no tener la exposición y darle el manejo adecuado. ¿Quiénes participaron en ese proceso? El CENAMEC, que pertenece al Ministerio de Interior y Justicia, el Fiscal General de la República, que estuvo allí, y el Registro Civil de Venezuela.
Se estableció el mismo mecanismo como está contemplado en la ley. Yo de entrada dije, nadie va a fosa común, y le di la orden al vicepresidente sectorial. Lo primero, reconocimiento por huella. Reconocimiento por huella. En los casos donde, y fotografía, en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense. Tenemos todos los médicos forenses en esa labor que ha permitido que cada cadáver tenga un expediente que les permita su reconocimiento, o bien en este momento, como ya ha ocurrido, y se los han llevado, en algunos casos los familiares han tomado la decisión de cremarlos, en otros casos ha tomado la decisión de enterrarlos. Pero esa ha sido la situación que nos ha permitido la aplicación de los protocolos, tanto internacionales como los que están previstos en la ley, para el manejo de cadáveres en estas situaciones de desastre natural. Sobre el tema de las viviendas, el 80% de los edificios que colapsaron son de desarrollos privados. Yo no voy a culpar en este momento ni a los de desarrollo social ni a los privados, porque la verdad es que hubo un doble terremoto y ha sido el doble terremoto de mayor intensidad y gravedad por el poco espacio de tiempo ocurrido entre uno y otro, que apenas fueron 38 segundos. Imagínate qué impacto. Afortunadamente, si algo se puede decir de afortunado, es que ocurrió más hacia la falla de la costa y no hacia la montaña. Muchas estimaciones que se hicieron por organismos internacionales fue porque pensaron que se habían derrumbado también las casas en los sectores populares, en los barrios que están en la montaña, que felizmente no sufrieron el impacto como lo sufrieron las urbanizaciones residenciales, tanto públicas como privadas. Cuando te digo públicas, los desarrollos hechos por la Gran Misión Vivienda, y las privadas, los desarrollos por inmobiliarias, por personas privadas, que fueron las que más sufrieron. Las viviendas para vacacionar. Acuérdate que La Guaira, bueno, es un estado que tiene vida propia, pero también es un estado que permite vacacionar. Ese día había bajado mucha gente a la playa porque era un día feriado. Entonces, esas viviendas privadas para vacacionar fueron las que más se desplomaron en el sector de Caraballeda, de Los Corales, de Playa Grande. Así que gracias por tu pregunta. CNN Internacional de Estados Unidos, pregunta el periodista Stefano Pozzebon. Buenas tardes, buenas noches. Me junto a la pregunta de Jorge sobre las víctimas. El Sistema de Naciones Unidas habla de 10.000 muertos, hasta ahora estamos a 2.295. Pero también, Presidenta, hemos visto el despliegue de los más de 19.000 uniformados, de la FAMB, la militarización de La Guaira. Pero, Presidenta, Venezuela está herida, hay un pueblo golpeado y adolorado. El rechazo de la población también se ha concentrado en ellos. ¿Quién, cómo, por qué y para qué ha decidido el manejo de los militares en esta catástrofe? Mira, empiezo por tu última pregunta, Estefano. Eso está contemplado así en la ley venezolana para el manejo de desastres naturales. Activar el sistema de emergencia de la Fuerza Armada, activar el sistema de protección civil. Incluso recientemente este año se aprobó en la Asamblea Nacional la ley de la Cruz Roja Venezolana, que le permite la incorporación en este sistema para manejo de desastres naturales. Está así en la ley. Activamos los mecanismos que están contemplados en la ley. Sobre la ONU, me gustaría compartir parte de un video del coordinador general de la ONU, donde coincide con las cifras que nosotros compartimos. Fíjense que nosotros no queremos ni proyectar. El número que nosotros damos es un número riguroso. Al día de hoy, el número que yo di, creo que fue 2.595 fallecidos, correcto. Incluso hacemos cruces, fíjate lo que ha pasado, para que tengas una idea del manejo y el cruce de datos que tenemos. 5 personas que habían sido registradas como fallecidas cargaron combustible después del evento. O sea, no estaban fallecidas. Y no hay forma de que nos digan que era esa persona, porque en las estaciones de servicio que tienen precio subsidiado se activa con la huella. 5 personas estaban vivas, no estaban. Entonces, no queremos dar números que no estén rigurosamente comprobados.
Aquí está el cadáver, esta es la cifra y esta es la que... No sé si podemos compartir para que Estefano esté más claro sobre la posición de la ONU y lo que ha sido la posición del gobierno venezolano. Le pregunté a Naciones Unidas por las denuncias contra Delcy Rodríguez por su gestión tras los terremotos y esta fue su respuesta. No hay límites de acceso, donde hay evidencia, repito, tenemos todos los equipos además lo hemos movilizado nosotros a través de nuestra plataforma de movilización de equipos de rescate, todos los equipos que llegaron entraron. Obviamente hace falta tener una estructura, una coordinación, pero no hay absolutamente ninguna barrera de acceso al tentativo simplemente de organizar. El gobierno de inmediato pidió a Naciones Unidas de apoyar en la coordinación de los rescatistas, de la respuesta humanitaria y ahora también de toda la parte médica. Estamos hablando de 1000 y más edificios afectados. Tenemos, acabo de decirlo, 50 equipos de rescate, más los equipos de la Protección Civil venezolana. A usted se haga el cálculo de cuánto toma para llegar a cada edificio. Entonces, puedo apostar que si vamos a cualquier de los terremotos de los últimos años, vamos a ver familiares intentando rescatar a sus propios amados. Y esto no es una justificación, es simplemente la realidad. Y escuchen esto, Rampolla también rechazó las dudas que hay sobre las cifras que está dando el régimen acerca de los muertos, de los desaparecidos y de los heridos. Hago referencia a los números que Jorge Rodríguez presenta porque nosotros mismos estamos en el centro de crisis y tengo total confianza en que estos números sean reales. Y obviamente con todos los límites del hecho que no son definitivos. Alessandro, voy a decir algo importantísimo, es que como coordinador humanitario yo me apego a los principios humanitarios que son las de neutralidad e imparcialidad. Fíjate, aquí está, no sé si me puedes acercar una cámara, el 24 de junio a las 20:53, o sea casi las 9 de la noche, 3 horas después del evento, ya empezamos las coordinaciones con el coordinador Gianluca. Y a las 2:28 de la mañana me envía los equipos de respuesta que estarían disponibles a salir inmediatamente para Venezuela. A las 2:28 de la mañana, yo le pregunto a las 2:31, ¿son equipos ONU? Sí, y le mando una nota de voz y le digo, mándalos inmediatamente. A las 2:33, a todos, sin ningún tipo de distinción. Inmediatamente, aquí están las imágenes. Sobre la militarización está en nuestra ley de atención de desastres, como te decía, Protección Civil, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sistema de la Cruz Roja. Hay países, y hemos estado aprendiendo un poco de las brigadas internacionales que llegaron, hay países donde este tema lo atiende la Fuerza Armada. México, el Ejército de México, que está acá. El Comando Sur, que está acá. En otros los atienden voluntarios, caso de Alemania. Son voluntarios alemanes que le dan una capacitación especial y vienen a atender casos de desastres. Otro es Protección Civil. Nuestro sistema combina todo, tanto la Fuerza Armada como la Protección Civil. Por eso la orden la di y por eso el decreto inmediatamente se emitió activando, conforme a esta ley de atención de desastres, activando todo el sistema. Gracias, Estefano. Pregunta Julio Vaqueiro, de la cadena Telemundo de Estados Unidos. Gracias. Buenas noches. Gracias, Presidenta. Quiero insistir en el despliegue de la ayuda del que habla. Usted sostiene que fue inmediato, pero hemos recorrido La Guaira, hemos hablado con muchas personas y muy pocos, ninguno, debo decir, coincide con eso. Hay muchos venezolanos hoy que se sienten olvidados y hay muchas críticas duras a la reacción de su gobierno. Se han visto militares, pero se han visto con armas y no con palas, como lo piden los venezolanos. ¿Qué le dice hoy usted a esos venezolanos que sí, más allá de laboratorios mediáticos, como usted dice, más allá de eso, se sienten despojados y olvidados por su gobierno? Mira, no me gusta generalizar. A mí me gusta hablar con datos, me gusta hablar con la realidad. Así como tú dices que tú has hablado con muchos, yo he tenido también cercanía en los campamentos, en los hospitales, donde han dado agradecimiento. Ahora, ¿qué le digo yo? Nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad, nuestras condolencias. No hay forma de que un ser humano que haya sufrido una pérdida humana de un familiar, de un hijo, de un padre, de una madre, no hay forma
de que no sienta dolor en este momento. Y yo por eso no quiero ni manipular ni maniobrar de ningún tipo, sino acompañar y trabajar sin descanso. Esa es la orden al gobierno nacional, desplegarse y trabajar sin descanso, cuidar vidas y atender a los sobrevivientes como los vamos a atender y los estamos atendiendo. A pesar de las dificultades, todo el apoyo nacional e internacional. Una coordinación, Julio, porque tú vienes con tu postura y yo quiero que, entonces te invito a ti, que vayas para que también escuches personas que están agradecidas a los voluntarios venezolanos, que están agradecidos a los rescatistas venezolanos, que ven a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana moviendo escombros para poder. ¿Tú sabes quién ha rescatado gente con vida? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Y a quién ves tú en los centros de acopio clasificando todas las donaciones? A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Quién tiene puestos militares, hospitales militares de campaña establecidos? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde el día 1. Han establecido cocinas de campaña, baños de campaña. Entonces no es que están con fusiles, sí están con palas, sí están con carretillas, y aquí ellos que sufrieron el dolor, porque lo vi a un comandante del ejército atendiendo un campamento a la gente a pesar de que toda su familia murió. Entonces no es bueno ese tipo de generalizaciones, porque ofendes a lo que de buena fe están ayudando y están trabajando. Mira, hicimos todo lo que está en nuestra mano y seguiremos haciendo lo que está en nuestra mano y más. Tú sabes muy bien que Venezuela no tiene relaciones diplomáticas con algunos países y aquí están. Y he hablado con su jefe de Estado, con su jefe de gobierno y con humildad doy las gracias. Con humildad sincera doy las gracias para que toda la ayuda que nos han brindado sepan que el pueblo venezolano se los retribuye. Y di la orden de crear la condecoración Héroe de Venezuela, que ha sido entregada y está siendo entregada a los rescatistas que se van de nuestro país y ha sido entregada también a sus jefes de gobierno y a sus jefes de Estado. Cualquiera él sea o ella sea, ha sido entregada la condecoración Héroe de Venezuela en nombre de nuestra patria, Héroe de Venezuela a los 151 perros que estuvieron acá con unidades caninas. Gracias. Es el turno ahora para la periodista Patricia Villega de la multiestatal Telesur. Dentro de lo que cabe, Presidenta, buenas noches y buenas noches también al presidente de la Asamblea Nacional y al ministro Diosdado Cabello. Yo tengo varias preguntas para hacerle. Usted desde el primer momento dijo que la prioridad era salvar vidas y ha reiterado en estas declaraciones de la noche que sigue siendo la prioridad, pero ¿en qué momento estamos de las fases de la tragedia después del doble evento sísmico? También en los eventos de carácter político durante este año, usted habló de un nuevo momento político para Venezuela, una tragedia de esta dimensión, con todo lo que acarrea no solamente para el estado de La Guaira, sino para el país en general. ¿Qué otros consensos trae para la nación? ¿Cuáles serían sus llamados, digamos, a los sectores políticos, sociales, económicos en Venezuela? Si pudiera definir eso, ¿cuáles serían o cuál sería el consenso actual para el país? También en términos internacionales, usted acaba de mencionar lo que incluso con naciones con las que Venezuela no tiene relaciones diplomáticas, usted ha recibido la ayuda. ¿Ha sentido que inicia un nuevo momento de relacionamiento de Venezuela con el mundo? Esto es también un parteaguas en esa relación con países con los que tradicionalmente o en los últimos años no había relaciones fluidas, dada la dimensión de lo que vive Venezuela. Y también quisiera preguntarle, Presidenta, yo la he visto en algún momento de estas declaraciones que se le quiebra la voz. Usted tiene una responsabilidad pública, pero también es una mujer, es una hermana, es una tía, es hija. Debe haberla tomado del terremoto y tener una historia personal sobre eso. ¿Qué ha sido para usted? ¿Cómo puede contarnos para la mujer que hoy dirige Venezuela, desde lo más íntimo?
¿Qué ha sido y qué ha significado para usted en enfrentar la dimensión de lo que están viviendo hoy los venezolanos y las venezolanas y los que hemos hecho de Venezuela nuestra tierra? Gracias, Patricia. Bueno, la fase 1 y la fase 2 están activadas simultáneamente, porque la fase 1 es salvar vidas, búsqueda. Aquí está el almirante Otis, donde yo le digo que sigamos buscando, no perdamos la fe. ¿Por qué? Porque hay muchos casos donde las personas quedaron cercanas a fuentes de alimentos, de agua, y todavía, bueno, todavía podemos encontrar personas con vida. Y por eso no quiero cerrar la primera fase, que es de búsqueda y rescate, que podamos salvar vidas. Pero también fueron rescatadas 6.462 personas, más las que salieron por sus propios medios. Este caso que yo comenté de los Caracas, salió por sus propios medios y rescató 12, 15 personas. No cerrar esta fase. Nosotros vamos a seguir con esta fase y por eso mencioné los especialistas israelíes que llegaron con equipamiento de muy alta tecnología que permite determinar bajo los escombros si hay todavía personas con vida o si hay cadáveres, porque quisiéramos, en el caso de las personas fallecidas, poderlos rescatar para que sus familiares le den la sepultura que se merece, la sepultura desde la fe de cada familia, y por eso es muy importante. Y al mismo tiempo, atender a los heridos, atender a su dolor, atender a los familiares. Claro que algunos tienen molestia. ¿Quién no va a tener molestia porque se muera un familiar de uno? ¿Quién no? Frente a un desastre natural, como un duplete sísmico de esta naturaleza. Yo he visto dupletes sísmicos en Pakistán, en Irán, primero espaciado. Turquía también fue espaciado, pero en el caso de Irán, Pakistán, en zonas rurales. Aquí fue en una zona de alta densidad poblacional. Y eso influye también en los resultados. Y es lo que ha catalogado este doblete sísmico como uno de los más terribles ocurridos en la historia de la humanidad. Mi llamado a todos los sectores del país es a la unidad, es a unirnos. Ahorita no hay espacio para la politiquería, no la hay. Ahorita el único espacio que hay es la unión y yo por eso agradezco. Mire, empresas del mundo han enviado donaciones, empresas petroleras, Conoco, Exxon, Reliance, han enviado donaciones, Rexol, para atender. El llamado a todos es a ayudar coordinadamente. Para eso hay un gobierno nacional que coordina, articula y direcciona. Cuando nos han dicho que organizaciones evangélicas quieren venir a ayudar, acceso. Ayer yo me reuní con el reverendo Ramiro Peña de los Estados Unidos, que él ha estado coordinando también ayuda para las iglesias evangélicas, con el pastor Bertucci, sin distinción. Los que quieran ayudar. A mí el primer día, alguien de la oposición, porque si no quiere que lo nombre, pues alguien de la oposición me pidió apoyo para activar una empresa de helicópteros que podían ayudar inmediatamente. A los 15 minutos ya tenía la autorización. No tuve reparo de quién era, ni de quién lo pedía, sino quién lo ofrecía. ¿Qué es lo que importa? ¿Quién ofrece, quién ayuda? Bienvenido, bienvenido. Eso es lo que espera el pueblo venezolano de todos los sectores nacionales. Y las empresas venezolanas, privadas ni hablar, han mandado de todo. Llaman, ofrecen maquinaria, medicamentos, alimentos, ponen a disposición espacios. Esa es la naturaleza y el espíritu que hemos rescatado de esta situación. Sobre los países con los cuales no tenemos relaciones diplomáticas, yo lo dije. Agradezco y agradecí con humildad el apoyo y la ayuda. Y yo aspiro a que esto abra nuevos caminos y nuevas puertas, como se lo he dicho a muchos de los gobernantes con los cuales, o algunos de los gobernantes con los cuales no tenemos relaciones diplomáticas. Sobre mi voz quebrada sí tengo un dolor interno muy profundo. La voz quebrada es porque tengo una afección de salud. Aquí tengo testigos, los médicos y no médicos,
que están todo el día diciéndome que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Pero la verdad es que mi dolor interno o mi afección de salud, prefiero convertirla en acción para ayudar y trabajar sin descanso, mañana, tarde, noche, madrugada, por Venezuela, lo hacemos por nuestro país y por nuestro pueblo al que tanto amamos y que tanto nos duele cada niño, cada hombre, cada mujer, cada abuelo, cada abuela que esté sufriendo, padeciendo y pasando penuria en este momento. Allí vamos a estar todos y todas. Y esa es mi invitación a Venezuela. Vayamos juntos, vayamos a trabajar por quien lo necesita y a brindar la mano amiga y solidaria de quien tiene necesidad de nosotros. Gracias a todos, de verdad, les agradezco a todos los periodistas, a quienes tampoco tuvimos consideración, todos entraran y pudieran estar aquí con nosotros. Gracias. Agradecemos a todos y a todas. Ha concluido el acto. De esta manera culmina esta importante rueda de prensa internacional, un balance actualizado por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Es la información. Despedimos esta transmisión.